Uno de los temas a los que ha podido acceder Ismael Pérez a lo largo de su investigación es mucho del conocimiento secreto y sabiduría esotérica, cuando se trata de mucho de lo que fue dejado fuera de la Biblia y otros libros antiguos. Cuando piensas en las diferentes tradiciones sagradas de la humanidad, ya sea preservadas en las escrituras antiguas canonizadas, todos sabemos que más de 700 libros fueron dejados fuera de la Biblia. Las enseñanzas originales fueron preservadas en lo que llaman las enseñanzas místicas de la Gran Hermandad Blanca, y por supuesto incluso la cosmología esotérica fue preservada allí. Y mucho de esto en realidad hace referencia cruzada con muchos de los archivos y registros galácticos que también han sido restaurados por la Alianza Galáctica. Respecto a la existencia de la venida del Host of Heaven o este gran evento que va a suceder no solo en una era completamente nueva aquí en la Tierra, sino literalmente una era completamente nueva en todo el universo donde la Tierra vuelve a convertirse en el reino. Podríamos decir el centro principal del reino de Dios. Tiene mucho que ver con el surgimiento de lo que él ha estado definiendo como metahumanos. Todos sabemos que durante siglos esta frase ha sido a menudo interpretada como una llegada celestial dramática. Ejércitos de ángeles descendiendo del cielo al final de los tiempos. Bueno, eso es lo que las interpretaciones literales quieren que creas. Sin embargo, dentro de las comunidades metafísicas más profundas y aquellas que han preservado las enseñanzas cosmológicas avanzadas, a las que afortunadamente Ismael ha tenido acceso, la idea de que regresarían del cielo al final de los tiempos es en realidad una enseñanza errónea, es una enseñanza falsa. En realidad, la venida del Host of Heaven no es solo un descenso físico desde los cielos, no, es un programa de encarnación. Y nuevamente mucho de esto se conecta con los programas de enviados estelares y haremos las conexiones en un momento. Pero, en última instancia, se refiere a una operación cósmica planificada desde hace mucho tiempo en la que inteligencias celestiales encarnan en forma humana. Y esto es lo que las profecías secretas en papeles metafísicos han preservado. Sí, las élites siempre han tenido acceso a este tipo de información, y eso explica por qué han intentado tanto adormecernos, suprimir nuestras habilidades. Cuando piensas en cómo estas inteligencias celestiales fueron originalmente descritas como seres que estaban programados para encarnar en forma humana, entrando en la corriente evolutiva de la Tierra con el fin de asistir en una transformación monumental conocida como la espiritualización de la materia. Pues bien, según el conocimiento secreto, se cree que llegaría un momento en que incluso los reinos materiales se espiritualizarían para que los reinos materiales también se volvieran eternos, junto con los reinos etéricos y celestiales. En otras palabras, el Host of Heaven no solo llegó de arriba, han estado entrando en la historia humana desde hace bastante tiempo, encarnando a través de generaciones para guiar al planeta hacia su papel destinado en el orden cósmico mayor. A lo largo de la historia, han venido en pequeños números. Sin embargo, ahora, debido a la mayor dispensación que nos ha sido otorgada, están encarnando y lo han estado haciendo desde los años 40, 50 y 60. Y han encarnado millones. Esa es la diferencia. Cuando piensas en el antiguo plan para la espiritualización de la materia, tal como fue establecido por los arquitectos celestiales y según la cosmología avanzada, el universo mismo está comprometido en un gran proceso evolutivo donde la materia, que parece densa e inerte en los niveles más bajos de la realidad, es en realidad conciencia condensada. A lo largo de los ciclos cósmicos, esta materia gradualmente se infunde con niveles más altos de conciencia de luz. Así que este proceso es conocido en muchas tradiciones místicas como la espiritualización de la materia. Y el objetivo de esta transformación no es el abandono del mundo físico, sino más bien su elevación a una expresión superior de conciencia divina. En lugar de que el espíritu escape de la materia, que es lo que algunas enseñanzas falsas han estado enseñando, el espíritu en este caso ilumina y comienza a transformar la materia a nivel físico, y eso crea lo que se conoce como un universo en el que los mundos físicos se convierten en expresiones de inteligencia divina. La Tierra aparentemente ocupa un lugar muy único dentro de este proceso, y esta es otra razón por la que la Tierra es el planeta más importante de nuestro universo.
Muchas tradiciones cósmicas, como probablemente sabéis, han descrito a la Tierra como una biblioteca viviente, un experimento planetario donde linajes genéticos, espirituales e incluso evolutivos de todo el universo convergen. Debido a este papel único, la Tierra fue seleccionada hace mucho tiempo como el lugar donde una de las transformaciones más extraordinarias del universo eventualmente ocurriría, convirtiendo a la Tierra en el centro del universo. En otras palabras, es el nuevo mundo cuartel general del reino de la luz, del reino de Dios. Esta transformación culminaría en la espiritualización de la materia planetaria misma, convirtiendo a la Tierra en un mundo de orden superior donde la conciencia y la realidad física están completamente armonizadas. Ha sido predicho en el conocimiento secreto que la Tierra sería una especie de futura esfera reino de nuestro universo. Y para tener una esfera reino tienes que tener el Host of Heaven encarnado con el fin de espiritualizar y hacer que esa realidad se convierta en una esfera reino. Dentro de estas tradiciones cósmicas, particularmente aquellas que discuten la estructura evolutiva del universo, existe un concepto conocido como la esfera reino. Una esfera reino no es solo un planeta con tecnología avanzada o enseñanzas espirituales. Más bien, una esfera reino es un mundo donde la conciencia divina se expresa completamente a través de la materia, donde la civilización opera en armonía con las leyes universales y donde los seres encarnan tanto la maestría espiritual como la física. Mucho antes de que surgiera incluso la civilización humana, consejos cósmicos y órdenes superiores de inteligencia reconocieron que la Tierra poseía las condiciones más raras necesarias para eventualmente convertirse en tal mundo. Sin embargo, llegar a esta etapa requeriría una intervención extraordinaria. En lugar de gobernar la Tierra desde fuera, órdenes celestiales superiores conocidas por múltiples términos diseñaron un plan que se desplegaría gradualmente a lo largo de miles de años. Y ese plan ahora está llegando a su fructificación mientras comenzamos a transformarnos en el Homo Luminus. Se cree que el Host of Heaven encarnaría. Y no estamos hablando solo de ángeles, estamos hablando de arcángeles, dioses y diosas creadores desde dimensiones 10, 11 y 12, e incluso Ismael cree que hasta cierto punto algunos rayos cósmicos que son huéspedes de conciencia colectiva que existen en la eternidad. Comenzarían a encarnar en la población planetaria con el fin de hacer de este mundo lo que llamaban un mundo reino. Esto es lo que muchas tradiciones esotéricas se refieren como el descenso del Host of Heaven. No es un descenso literal del cielo, es un proceso de encarnación. El proceso de encarnación del Host of Heaven, también conocido como el huésped celestial, tradicionalmente descrito en textos espirituales como ángeles, arcángeles e incluso órdenes superiores de seres divinos, han entrado en el linaje humano a través del proceso natural de encarnación. Al tomar forma humana, estos seres podrían eventualmente participar directamente en el proceso evolutivo humano, anclar frecuencias más altas de conciencia en el mundo físico y guiar a las civilizaciones a través de inspiración, enseñanzas y, por supuesto, liderazgo. Y, por supuesto, no olvidemos preparar gradualmente a la humanidad para la siguiente etapa de la evolución planetaria. Esta estrategia de encarnación permitía a las inteligencias superiores trabajar a través de la sociedad humana en lugar de dominarla desde arriba. A lo largo de la historia, muchos de los mayores maestros espirituales, innovadores e incluso visionarios de la humanidad han sido descritos en tradiciones místicas como miembros de la huésped celestial. Como Nikola Tesla, él era miembro de la huésped celestial. Como Jesús, él también era miembro de la huésped celestial, como Buda, etc. Bueno, ahora el huésped celestial está encarnado en millones. Esa es la diferencia. Su misión no era simplemente enseñar moralidad o religión. Su propósito más profundo era sembrar las frecuencias y el conocimiento necesario para la futura transformación de la Tierra en una esfera celestial, que es lo que llaman un mundo reino. Entonces, ¿cómo se conecta esto con el programa de enviados estelares? La alianza le aseguró a Ismael que el mismo programa de enviados que llamamos el programa de enviados estelares es exactamente lo mismo a lo que el conocimiento secreto de las antiguas tradiciones místicas se refería respecto a la encarnación de seres de quinta dimensión, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima, duodécima e incluso algunos de los reinos del 13 y superiores. Dentro de la conciencia cósmica moderna, o narrativas más bien, esta estrategia de encarnación a veces se refiere como el programa de enviados estelares. Este programa describe la llegada de almas avanzadas de varias civilizaciones y dimensiones superiores que encarnan en la Tierra con el fin de asistir en la transición del planeta hacia una fase evolutiva superior. Los miembros de este programa se cree que provienen de una amplia gama de sistemas estelares y jerarquías espirituales. Muchos se identifican a sí mismos como parte de lo que comúnmente se llama la Alianza Galáctica,
Antes se conocía como la Federación Galáctica de Mundos y ahora se conoce como la Federación Universal, después de que se limpió la Federación Corrupta, que es una coalición de civilizaciones avanzadas que apoyan el desarrollo de mundos emergentes. Según esta perspectiva, muchos individuos en la Tierra hoy no están experimentando su primera existencia en este planeta. Más bien son almas que se ofrecieron voluntariamente a encarnar aquí con el fin de asistir durante un periodo crítico de transformación planetaria. Estos individuos a menudo se refieren como semillas estelares, índigos, niños cristal, niños arcoíris. Hay muchos nombres. En última instancia, son la tripulación en tierra, el Ground Crew, pies en el suelo, como les llaman, reflejando su rol como emisarios incrustados dentro de la civilización humana. Mientras muchos enviados estelares provienen de civilizaciones avanzadas dentro de la galaxia, algunos provienen de otras galaxias. Algunos registros galácticos describen la participación de incluso órdenes superiores de conciencia más allá de solo semillas estelares que también están aquí. Según el conocimiento secreto, entre estos seres que ahora están en forma humana y que son parte de su conciencia, es un fractal de su conciencia que ha encarnado en forma humana hasta que asciendan y entonces sean capaces de reintegrar toda su conciencia en forma humana. Así que una parte de su fractal que está aquí son los serafines. Hay un buen grupo de humanos que se conocen como los serafines de rayo azul. Sabéis quiénes son, ¿no? Estos son seres de novena dimensión de Sirio B. Por supuesto, muchas cuentas diferentes se refieren a ellos como inteligencias luminosas que están asociadas con niveles superiores de luz divina y orden cósmico. Otro grupo de seres avanzados encarnados son los arcángeles. Estos son poderosos guardianes y coordinadores no solo de evoluciones planetarias, sino también supervisores de universos mismos y actúan como intermediarios entre la voluntad divina y la creación. Y durante la ascensión integrarán el resto de su conciencia. Ahora mismo son un fractal. Tienen diferentes cuerpos. Tienen 11 cuerpos más que están compartiendo su conciencia hasta que asciendan. Y entonces podremos reintegrar. Y luego tenemos que es un grupo pequeño de semillas estelares, los Elohim. Estos son inteligencias creadoras que están involucradas en la formación y estructuración de universos, galaxias, planetas y sistemas de vida. Estos son lo que llamamos las razas arquitectas. Y si eres un Elohim, eso significa que un pequeño fractal de tu conciencia completa ya está aquí en forma humana y estás preparándote para anclar el otro 99,9. Cuando asciendas, cuando reintegremos, porque estamos aquí para espiritualizar la materia. Y eso incluye a todos los seres ascendidos como los maestros ascendidos. Saint Germain, un fractal de Saint Germain está aquí, un fractal de Serapis Bey, Kulthumi, el Moria, Kuan Yin, Madre María, todos están aquí abajo. Dentro de ciertos marcos metafísicos, miembros de estas órdenes celestiales también han elegido entrar en el ciclo de encarnación humana debido a que esta Tierra se convertirá en el centro, el nuevo centro del universo. Y esto no significa que su identidad cósmica completa esté presente dentro del cuerpo físico. Es imposible, solo fractales pueden venir hasta que estén listos para reintegrar y colapsar. Más bien, una porción o aspecto de su conciencia se proyecta en una vida humana mientras su identidad superior continúa existiendo dentro de los reinos espirituales mayores. Pero nuevamente, porque somos una especie puente, cuando pasamos por el proceso de reintegración multidimensional, de colapso de realidades, podremos integrar los reinos espirituales superiores con los reinos físicos inferiores, por lo tanto espiritualizando la Tierra o la materia en la eternidad. Esto permitirá a todos estos seres no solo participar directamente en la historia humana, dándoles la capacidad de entender la condición humana mientras mantienen sus roles cósmicos más amplios, y su presencia ayuda a anclar poderosas frecuencias espirituales en el campo planetario, acelerando la transformación de la conciencia humana y la materia planetaria al mismo tiempo. A medida que más miembros del huésped celestial comienzan a encarnar dentro de la sociedad humana, una transformación gradual ahora comienza a desplegarse, especialmente cuando las primeras olas están listas para eclosionar. Para aquellos de ustedes que son las primeras olas, ustedes son los seres más poderosos. Ustedes van a ser los primeros en pasar por esta integración multidimensional, donde el resto de su conciencia que todavía existe en los reinos celestiales podrá encarnarse completamente en su forma física. Va a empezar con un grupo pequeño de personas, estas son las primeras olas, que son el núcleo, y luego eso también activará el disparador para las segundas olas, que es un grupo de serafines, un grupo de angélicos, y cualquier alma que opera desde el nivel de realidad de quinta dimensión hasta novena. Y la tercera ola será el resto, y por supuesto los terrestres que estén dispuestos a espabilar. Esta transformación no se impone a través de una autoridad externa, sino que surge a través del despertar de la conciencia humana misma.
A medida que los individuos comienzan a recordar su identidad espiritual más profunda, varios cambios van a ocurrir. El primero es que la humanidad comenzará a trascender visiones del mundo puramente materialistas. De hecho, para aquellos de ustedes que son parte de la primera ola, que son estas inteligencias creadoras divinas conocidas como Elohim o superiores, ya han trascendido las visiones materialistas del mundo. No tienen interés en el mundo 3D ya. Eso significa que quien quiera que seas que forme parte de las primeras olas, ya no te ves como un individuo separado de todo, sino como una parte integral de todo. Te vuelves uno con toda la vida. Y también comienzas a entender que tu conciencia es lo que constantemente está moldeando tu realidad. Si estás en ese grupo, eres Elohim. Tercero, la ciencia y la espiritualidad ya no son opuestos, son dos caras de la misma moneda. Cuando comienzas a verlas desde esta perspectiva, eso significa que ya estás alcanzando lo que se conoce como la conciencia crística. Y Jesús nunca dijo que iba a regresar del cielo. Estaba hablando en alegorías y metáforas. En realidad se refería a la activación de millones de personas que han elevado su mente a la conciencia crística. Y así, la segunda venida de Cristo, como la activación global de la mente crística, es lo que el conocimiento secreto siempre ha preservado. Y esto es lo que el Vaticano y todas esas religiones ortodoxas fundamentales, que son extensiones de la madre ramera de la Iglesia Católica, que nuevamente está controlada por la hermandad babilónica, los linajes reptilianos alumbrados. Quisieron ocultarnos durante casi 2000 años que el verdadero significado de la segunda venida de Cristo era una activación global de la mente crística dentro de millones de personas. Durante siglos las tradiciones religiosas han hablado de la segunda venida de Cristo como un evento futuro, en el que una figura divina podría regresar realmente a la tierra y establecer el reino de Dios. En muchas interpretaciones, este evento ha sido imaginado como el reino físico de Jesús, descendiendo de los cielos en un momento dramático que transformaría el mundo de la noche a la mañana. Y eso es lo que las religiones ortodoxas, que son extensiones de la madre ramera, la Iglesia Católica, controlada por la hermandad babilónica, quisieron que creyéramos para que siempre esperáramos a un Salvador externo, un Salvador fuera de nosotros. Siempre han querido que creamos eso. Sin embargo, dentro de las tradiciones místicas más profundas, todos han descrito la segunda venida como una forma profunda y expansiva en la que la mente crística comenzaría a activarse en millones y millones de personas. En esta visión, la segunda venida no es la llegada de Cristo desde afuera, sino la activación de la mente crística dentro, comenzando con los primeros ascensores, seguida por la segunda y luego la tercera ola. Y para entonces serían millones de humanos a través del planeta, marcando la emergencia de una nueva etapa en la evolución humana, el Homo Luminous. La mente crística se refiere a un estado de conciencia en el que un individuo se alinea completamente con una inteligencia divina que permea todo el universo. Así como los Jedi se vuelven uno con la fuerza, así nos volvemos nosotros. Cuando activamos nuestro potencial superhumano, tenemos que hacerlo alcanzando un estado de conciencia que se alinea con toda la inteligencia divina que permea todo el universo. Esa conciencia de la unidad entre espíritu y materia, entre el yo y la creación, entre la humanidad y el cosmos. Eso es lo que es la mente crística. Es la inteligencia divina que permea todo el universo y nosotros convirtiéndonos en uno con ella. El resultado es la emergencia gradual de lo que algunas tradiciones se refieren como el superhumano o el Übermensch, que es lo que el pintor austriaco intentaba crear, pero aún éramos prematuros. Ahora estamos listos para convertirnos en el Übermensch, en el superhombre o superhumano. Estas habilidades pueden incluir o incluirán intuición elevada y conciencia telepática, una conexión más profunda con la inteligencia universal, que es la inteligencia divina que permea todo el universo, la inteligencia colectiva de todas las cosas vivientes, la conciencia crística, curación acelerada que va a ser un poder y capacidades regenerativas. En otras palabras, tu cuerpo va a pasar de ser basado en carbono a ser cristalino, que es lo que se considera un tipo de cuerpo que se regenera extremadamente rápido, donde incluso una herida se cura en minutos. Percepción expandida más allá de los 5 sentidos. Vamos a experimentar percepciones o habilidades que hacen que los 5 sentidos parezcan nada. Estamos hablando de desarrollar el sexto sentido, el séptimo, el octavo, el noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Creatividad y habilidades de resolución de problemas mejoradas como una supercomputadora. Eso significa que ambos hemisferios derecho e izquierdo van a trabajar juntos, con una mente unida con la mente superior en control, que es la mente divina superior. Resiliencia emocional y espiritual profunda, lo que significa que nada nos va a quebrar. Estas capacidades no son anomalías sobrenaturales, sino expresiones del potencial humano que ha permanecido en gran medida latente a lo largo de la historia. La actividad de la mente crística sirve como catalizador que comienza a desbloquear estas habilidades.
Como se describe en la narrativa cósmica más amplia, muchos miembros del Host of Heaven y de la Alianza Galáctica se cree que han encarnado en forma humana como parte del proceso de transformación planetaria. Estos seres encarnados, a menudo referidos como semillas estelares o tripulación en Tierra, llevan dentro de su conciencia una conexión con niveles superiores de conciencia. Su rol no es dominar a la humanidad, sino ayudar a iniciar y estabilizar el proceso de despertar. Al encarnar en frecuencias más altas de conciencia, actúan como catalizadores que pueden ayudar a activar la mente crística dentro de la población humana más amplia. Esto es lo que llaman el efecto Maharishi, cuando todas las semillas estelares, desde bebés que están naciendo ahora hasta los de los 90 años, activan la mente crística, los millones de semillas estelares dentro de ese grupo de edad van a activar automáticamente la mente crística en el resto de los humanos, lo cual es increíble. Esto es lo que llaman el efecto del síndrome del mono 100. Los registros Esmeralda describen la emergencia del Orafim como el cumplimiento de una antigua profecía cósmica y después de incontables ciclos de experimentación y desarrollo. El universo finalmente produjo un linaje, según los registros holográficos, un linaje de seres capaces de encarnar completamente su conciencia divina dentro del reino físico. Este logro señala el comienzo de una nueva era cósmica. La Tierra, habiendo servido como crisol para ese hilo evolutivo, se convierte en reconocida como una esfera reino, un mundo donde la unión de espíritu y materia ha alcanzado su expresión más alta. De este mundo emerge una nueva generación de seres que llevan dentro de sí mismos el potencial para ayudar a guiar la evolución de civilizaciones enteras a través del cosmos. De esta manera, las profecías preservadas dentro de los registros holográficos Esmeralda alcanzan su cumplimiento. La raza angélica Orafim, nacida de la unión entre el cielo y la tierra, se erige como el puente entre los reinos espirituales y el universo físico. Usher en una nueva edad de armonía cósmica y conciencia despertada. Esta parte de la presentación viene de una antigua tablilla sanriana titulada El fin de los días. Esta tablilla antigua llamada El fin de los días tiene un papel titulado La línea de sangre guardiana oculta y la emergencia de una raza benevolente Anunnaki. Y se refieren a los tiempos de ahora, no se refieren al pasado. Estamos hablando del fin de este ciclo, la línea de sangre guardiana oculta y la emergencia de una nueva raza benevolente Anunnaki, entre la raza humana emergiendo de entre la raza humana. ¿Qué implica eso? Que aparentemente había una rama de los Anunnaki asociada con los guardianes. Y estos son los Anunnakis que estaban genéticamente asociados con ADN siriano, lira y por supuesto pleiadiano. No tenían ADN reptiliano. De nuevo, la gente habla de sangre RH negativa. Bueno, de ahí viene tu sangre RH negativa. Según este papel, la línea de sangre guardiana oculta y la emergencia de una raza benevolente Anunnaki, entre ellos sugiere que un momento pivotal de la historia planetaria, que creemos que es ahora, estamos hablando del fin de los días, un grupo de individuos portando una herencia genética y espiritual única despertaría y daría un paso adelante para ayudar a guiar a la humanidad hacia una nueva era. Algunos podrían ver estas historias como diferentes interpretaciones de varias culturas, a menudo compartiendo un tema común, la emergencia de una nueva clase de seres iluminados. Para aquellos que han estudiado el material de Zecharia Sitchin, los Anunnaki también eran conocidos como los brillantes, los que vienen del cielo a la tierra. Según este papel titulado El fin de los días, una nueva raza de Anunnaki benevolentes, había un linaje secreto de seres Anunnakis que aparentemente tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos y de alguna manera esos descendientes están vivos hoy. Y dentro de esta tradición o dentro de este papel creen que estos seres van a ser descritos como una nueva generación de benevolentes. Usa la palabra benevolentes Anunnaki. Nos preguntamos por qué. Porque en el pasado los Anunnaki malevolentes fueron los que tomaron el control de la Tierra, los Anunnaki draconianos. Así que llaman a una nueva generación de Anunnaki benevolentes, no en el sentido de los antiguos gobernantes descritos en la mitología mesopotámica, sino como un linaje transformado que ha evolucionado más allá de los errores de civilizaciones cósmicas anteriores. La profecía de un linaje guardián según la tablilla antigua sanriana, el fin de los días. Registros antiguos de varias civilizaciones, incluyendo sanriana, egipcia e incluso tradiciones místicas tempranas, todos hablan de un tiempo en que una raza guardiana surgiría de la raza humana ya existente. De nuevo, ninguno de estos registros esotéricos dice que van a venir de las estrellas o de arriba ya. Todos dicen que van a emerger de la raza humana ya existente. Todos dicen lo mismo.
A diferencia de los antiguos seres celestiales que una vez nos gobernaron, hablamos de los Anunnaki negativos, simplemente llamémoslos los ángeles caídos. Este nuevo linaje emergería desde dentro de la población humana. Llevarían la memoria genética de razas cósmicas superiores, mientras también poseerían la empatía y la humildad que viene de vivir una vida humana. Según estas profecías, este linaje serviría como protectores y administradores de la Tierra, asegurando que la transición de la humanidad hacia una civilización superior ocurriera sin la dominación y explotación que caracterizaron edades anteriores. Y porque entienden tanto la perspectiva celestial como la condición humana. Estos individuos poseerían la capacidad de guiar a la humanidad a través de los desafíos de la transformación planetaria. En la mitología mesopotámica antigua leemos que los Anunnaki eran descritos como estos poderosos seres celestiales asociados con el desarrollo temprano de la civilización humana, y todos sabemos que esa es la mentira más grande de todas. En muchas historias eran representados como dioses que descendieron a la Tierra desde el planeta Nibiru, influyendo en la creación de sociedades humanas y estableciendo las bases de culturas, agricultura y gobierno. Sin embargo, las leyendas que rodean el linaje secreto Anunnaki son muy complejas y a menudo contradictorias. Algunas tradiciones los retratan como maestros benevolentes, mientras que otras los describen como gobernantes que demandaban lealtad y tributo de la humanidad. Cuando comienzas a descifrar y decodificar estas antiguas escrituras, llegas a la realización de que había Anunnaki malevolentes, que eran Anunnaki infundidos con genética reptiliana draconiana, y luego había Anunnaki benevolentes o positivos, que son la versión angélica de los Anunnaki, genética siriana, lira y pleiadiana. Estas son las dos funciones diferentes de estas razas Anunnaki. Dentro de interpretaciones metafísicas modernas, estas historias a veces se entienden como reflejos simbólicos de interacciones cósmicas anteriores entre civilizaciones avanzadas y sociedades humanas emergentes. Ahora, el linaje guardián descrito en este papel representa una nueva fase de esa relación evolutiva. En lugar de gobernar a la humanidad como dioses externos, la nueva generación de seres celestiales humanos surgiría desde dentro de la población humana misma, encarnando una comprensión más evolucionada de lo que significa ser humano para poder convertirse en mejores mentores, mejores maestros y cumplir una mayor responsabilidad con sus poderes. Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Esta es la razón por la que estos Anunnaki angélicos, estos Anunnaki celestiales, tuvieron que tener fractales de su conciencia encarnados en forma humana, para entender la condición humana, para que cuando llegara el momento de anclar toda su conciencia como estos superhumanos avanzados, superseres, como los antiguos los llamaban, los brillantes, pudieran usar esos poderes para el bien. Nuevamente, reiteramos esto porque hay un malentendido de que todos los Anunnaki eran malos y eso no es correcto. Había un grupo pequeño y esa es la razón por la que nunca hablaron realmente de este grupo de seres Anunnaki, porque los poderes que eran, a través de Marduk, el hijo de Enki, reescribieron todos los libros de historia, haciendo que Enki pareciera el bueno cuando todos sabemos que Enki es el padre de las mentiras, el gran tramposo y el antecesor de todos los linajes Illuminati. A través de siglos de experiencias encarnacionales, miembros de órdenes celestiales superiores integran gradualmente su conciencia en la corriente evolutiva humana. Este proceso permite el desarrollo de individuos que llevan dentro de sí mismos tanto la sensibilidad humana como la inteligencia cósmica. Estos individuos representan el puente viviente entre dos mundos. Uno es la experiencia biológica de la humanidad y el otro es la conciencia espiritual de civilizaciones celestiales. Y debido a esta integración están singularmente adecuados para guiar la siguiente etapa de la evolución planetaria. Según este papel, el fin de los días, en lugar de gobernar a través de autoridad o dominación, su influencia emergerá a través de sabiduría y capacidad de inspirar transformación colectiva a nivel mundial. Nuevamente, todos estos diferentes registros dicen lo mismo, con diferentes terminologías, a medida que la humanidad se acerca a un periodo de transformación profunda, y nuevamente se refieren a ahora. Este es el periodo de transformación profunda, asociado con el despertar de la mente crística y la emergencia de la conciencia Orafim. El linaje guardián también comienza a despertar. Los miembros de este linaje pueden parecer personas ordinarias. Muchos de ustedes lo son. Llevan dentro de ellos una conciencia interna de su rol en el despliegue del plan cósmico. Su propósito no es establecer una jerarquía de poder, sino proteger el equilibrio entre la evolución espiritual y la libertad humana. Y porque han experimentado la vida como seres humanos, entienden la importancia de permitir que la humanidad crezca a través de sus propias elecciones en lugar de imponer control sobre ellos. Estos guardianes, que van a ser muchos de la gente de las estrellas, que van a reintegrar su multidimensionalidad a las dimensiones quinta y superiores, van a poder aparecer en la línea temporal 4D para continuar
mentorizando y protegiendo a los terrestres, como se explica en estos registros. Todos estos registros antiguos se conectan con todo lo que ha estado diciendo Ismael respecto a la trifurcación de líneas temporales. Las líneas temporales neutrales, aquellos que van a la quinta o superior, cómo van a tener habilidades ascendidas que se ejemplifican por habilidades o poderes sobrenaturales. Esta perspectiva los distingue de las representaciones mitológicas anteriores de dioses que demandaban obediencia. En lugar de eso, encarnan un modelo de liderazgo basado en servicio, compasión y destino compartido. Y hay una última cosa que Ismael quería compartir. A medida que la Tierra transita hacia su rol como esfera reino dentro de la comunidad cósmica más amplia, el linaje guardián va a jugar un papel importante en guiar esta transformación. Y sus responsabilidades incluirían ayudar a la humanidad a navegar los desafíos de la transición planetaria, facilitar la comunicación entre la Tierra y civilizaciones cósmicas avanzadas, proteger el equilibrio de las tecnologías planetarias emergentes y preservar la integridad espiritual de la civilización humana en evolución. De esta manera se convierten en los administradores de la civilización planetaria emergente, cumpliendo así las profecías ocultas. Cuando se ve dentro de la narrativa cósmica más amplia, las profecías del linaje guardián representan la combinación de varios procesos interconectados. La encarnación del Host of Heaven, que fueron registros preservados por las sociedades secretas positivas, los templarios, los esenios y más recientemente los rosacruces. El despertar de la mente crística, preservado a través de las enseñanzas gnósticas y otras tradiciones místicas cristianas. La emergencia de la conciencia Orafim, preservada a través de los antiguos registros holográficos. Y la transformación de la humanidad en un estado evolutivo superior, revelado a través de la Alianza Galáctica. Todo se está uniendo perfectamente. Juntos estos desarrollos marcan la transición de la Tierra hacia una nueva fase de la historia cósmica. El linaje guardián no surge como gobernantes, van a ser los guías, los mentores que entendieron tanto el cielo como la Tierra, y su presencia simbolizará el momento en que la humanidad comienza a moverse más allá de la edad del mito y hacia la realidad de su propio destino cósmico. Una era en la que el potencial divino dentro de la especie humana finalmente comienza a desplegarse. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.